La noticia está en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro continúa con su brutal represión contra la opositora María Corina Machado. Dos de sus asesores más cercanos fueron detenidos por orden de la Fiscalía y 7 más de su campaña tienen orden de captura que debe ejecutarse de manera inmediata. Todos fueron vinculados a supuestos planes de desestabilización. Los Estados Unidos condenaron los hechos y aseguran que son totalmente inconsistentes con los compromisos de acuerdos de Barbados, en los que Venezuela se comprometió a respetar las elecciones. En Colombia no dicen ni mu de lo que está pasando allá. A plena luz del día, integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana arrestaron a la exdiputada Dignora Hernández, secretaria general de 20 Venezuela, formación política de la líder opositora María Corina Machado, y a Henry Alviares, coordinador nacional de esta organización. En medio de la detención, así lo hacía público el fiscal general Tarek William Saab durante una rueda de prensa. Informar en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa. Esto nos ha llevado al avance de las investigaciones, esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. Ambos son acusados de orquestar supuestos planes de desestabilización a través de ataques simultáneos a instalaciones militares y acciones callejeras. Información que supuestamente fue proporcionada por Emil Brand Ulloa, miembro del Partido 20 Venezuela y jefe de campaña de María Corina Machado, quien fue detenido a principios de este mes. SAP también ordenó la captura de otros 7 dirigentes de la campaña, entre ellos Magali Meda, quien figuraba como una alternativa ante la inhabilitación de Machado. Aquí van a salir ahora ¿qué? Va a salir la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, o las ONG está muy excelsamente financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que esta persona previamente detenida por una orden de aprehensión a raíz de esta confesión van a decir ahora que son desapariciones forzadas. Tras lo sucedido, María Corina llegó a su sede de campaña y esto fue lo que dijo. El mundo entiende claramente lo que esto significa. Nosotros no podemos normalizar la represión, ¿saben? Algo como esto nunca había ocurrido aquí antes. O sea, esto no es un proceso electoral. Estos hechos ocurren solo horas después de que una misión independiente de la ONU diera a conocer un informe en el que señala que Venezuela ha entrado en una fase de reactivación de represión a propósito del inicio del ciclo electoral, siendo las principales víctimas personas opositoras o percibidas como tales, incluyendo a defensores de los derechos humanos que se atreven a denunciar o protestar por decisiones del gobierno. Esta situación de Venezuela se complementa con el desafío de Maduro al gobierno de los Estados Unidos. Consiguió lo que quería, trajo a la persona que lo podía vincular jurídicamente, que es Alex Saab, y ahora hace lo que quiere con las elecciones, porque María Corina Machado le podría ganar. Ya se sabe qué va a pasar con esas elecciones. Sí, no se entiende muy bien por qué Estados Unidos como que entró en ese juego y les entregó su principal carta, que era Alex Saab. Fijamos sorpresa, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Elecciones libres en Venezuela no va a haber y está pasando ante los ojos del mundo que están incumpliendo el acuerdo de Barbados. Entre otras cosas, esto deja en entredicho, Giovanni, pues sí, el papel de las sanciones. Ponerlas no funcionó, flexibilizarlas tampoco. ¿Y Colombia? ¿Nimo? Colombia ni mu. Por una parte, pues Estados Unidos confió, el gobierno de Joe Biden confió de manera ingenua, de manera cándida en el régimen de Nicolás Maduro, entre otras cosas, porque su asesor especial para América Latina así se lo señaló, entre otras cosas, porque creía que el gobierno de Gustavo Petro efectivamente podría ser un intermediario efectivo y entre otras cosas porque el embajador en Estados Unidos, el actual canciller encargado Luis Gilberto Murillo, también así se lo hizo
sentir o se lo hizo creer. Decepción por un lado, decepción por el otro, decepción por el otro. Las relaciones en esa medida con Venezuela pues están bastante deterioradas por parte de Estados Unidos, y la confianza en la capacidad de negociación o intermediación del gobierno de Gustavo Petro también bastante deteriorada. El asesor desapareció, lo echaron sencillamente. En cuanto a Colombia y en cuanto a Venezuela, que es lo que por ahora nos interesa mucho más, ya en el caso de Venezuela, 8 miembros importantes de la campaña de María Corina Machado han sido apresados. El día de hoy, pues su mano derecha, pero en días anteriores, en semanas anteriores, 7 miembros adicionales, varios de ellos coordinadores de la campaña de María Corina Machado en distintos estados de Venezuela. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a hacer María Corina Machado? Acuérdense ustedes, está inhabilitada durante 15 años, no se va a poder presentar como candidata. Hay plazo hasta la tercera semana, hasta apenas dentro de unos cuantos días, para poder presentar el candidato. Y en esa medida, lo que todo el mundo se está preguntando es, ¿qué va a hacer María Corina Machado? Hay un cierto consenso entre los distintos partidos de oposición para seguir el lineamiento de María Corina Machado, pero ella tiene que decidirse por una persona que cumpla 2 condiciones: que no genere resistencia entre otros miembros de esa coalición de oposición, que no es coalición en últimas porque hay muchas grietas ahí adentro, pero en segundo lugar, que no sea de ninguna manera acusable por el señor que vieron ustedes, el señor Tarek William Saab, quien es el fiscal de Venezuela, porque cualquier manchita, cualquier cosita pequeñita podría ser acusado y también apresado el candidato, en ese caso de la oposición. Mientras tanto, como decíamos en la mesa, como recordaba Giovanni, el gobierno de Gustavo Petro, silencio absoluto. Gran defensor de los derechos políticos, incluso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí los derechos políticos de la oposición cercenados en Venezuela, cercenados brutal y burdamente, y el gobierno de Colombia guarda silencio. Gran defensor de Naciones Unidas y de la OEA, cuando se pronunciaron en contra de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por su demora en nombrar, en elegir una fiscal, y ahora en ese momento decía las Naciones Unidas y la OEA son un patrimonio importantísimo de la comunidad internacional, y ahora que Naciones Unidas y la OEA se quejan por lo que está pasando en Venezuela, silencio absoluto. Y gran crítica que hacía el presidente Gustavo Petro en el sentido en que el sistema electoral de Colombia es peor que el de Venezuela, porque el de Venezuela es muy transparente, será, pero en este caso también silencio absoluto. Y Luis Gilberto Murillo, el canciller encargado, silencio absoluto también. Mejor dicho, aquí es como si no estuviera pasando nada al otro lado de la frontera. Qué decepción, y vamos a ver qué pasa en Venezuela, que seguramente será que Nicolás Maduro, a las buenas o a las malas, preferiblemente a las malas, según él, se va a quedar en el poder. Mucha atención, a menos de 4 horas de que se suspenda el cese al fuego, en 3 departamentos del país ya se empiezan a ver los primeros combates en el Cauca. Al finalizar la tarde de hoy, estas imágenes que les estamos mostrando, la columna de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC abrieron fuego en el municipio de Corinto. Varias familias de comunidades indígenas pues quedaron en medio de las ráfagas, dejando en riesgo a habitantes de por lo menos 4 veredas. Esto es lo que está sucediendo a 4 horas de que se levante el cese al fuego por cuenta de los incumplimientos de las disidencias de las FARC. Seguimos, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a 9 funcionarios de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por presuntas irregularidades en su visita a la registraduría, Paula. Y por cuenta entonces de este anuncio que hace la Procuraduría, otra vez el debate vuelve a estar servido allí sobre la mesa para saber si la SIC sí tiene competencias para adelantar este tipo de diligencias. Por un lado la registraduría, porque lo que dice el auto de la Procuraduría es que habría la SIC solicitado información del censo electoral. ¿Para qué? Y por otro lado, en la Cancillería, pues desde este Ministerio de Relaciones Exteriores han emitido un derecho de petición en el que buscan esclarecer por qué también en esta diligencia de la SIC pues se llevaron información de seguridad nacional y hasta un celular. La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra 9 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas personas enfrentan acusaciones de presuntas irregularidades y violación al debido proceso en el trámite de una averiguación preliminar y en la realización de una visita administrativa en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Frente a la visita sorpresa realizada por contratistas y funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Registraduría Nacional del Estado Civil y por petición del registrador Hernán Penagos, la Procuraduría General de la Nación hizo vigilancia preventiva a esas actuaciones. Según el informe oficial de la Procuraduría, durante la visita administrativa, se habría solicitado acceso a información sensible sin relación con la gestión contractual de la registraduría. Además, se menciona la toma de imágenes forenses a dispositivos móviles personales sin orden judicial, lo que podría constituir un abuso del poder. Y además consideró, al detectar y observar presuntas irregularidades, también posibles excesos. La investigación se centra en determinar por qué la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó acceso y recaudo de información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral, relacionada con las elecciones entre 2019 y 2024, durante la visita realizada a la registraduría el pasado 12 de marzo. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cancillería ha elevado un derecho de petición a la SIC en relación con la visita al Palacio San Carlos los días 14, 15 y 19 de marzo. El sindicato solicita explicaciones sobre los permisos por la extracción de datos de seguridad nacional y un celular. La superintendente de Industria y Comercio en un trino respondió que este tipo de diligencias seguirán desarrollándose para el cumplimiento de las funciones en beneficio al interés general. Lo que pasa es que al frente de la SIC hay una persona que conoce al pie de la letra de la ley y ella sabe hasta dónde se puede ir y hasta dónde no, pero sobre todo conoce las zonas grises, donde no hay una decisión tomada de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Por eso algunos lo leen como extralimitación, pero para otros está completamente justificado. Pues a propósito de esas zonas grises, eso es lo que argumenta la doctora Cielo, ¿no? Ella dice que la SIC sí tiene competencias para hacer las diligencias que está haciendo. Ella menciona el artículo 15 de la Constitución, pero pues la verdad es muy ambiguo, porque habla es como del derecho a la intimidad y por lo menos pues eso sí genera como algunas inquietudes en la gente. Pero ¿sabe ¿no? cuál es lo más difícil, Paula? Que están sacando información de seguridad nacional. Claro, entonces ahí es donde viene la pregunta. De los ciudadanos, eso es lo delicado. De acuerdo. ¿Por qué? Si las diligencias se supone que son para establecer si hubo restricciones a la libre competencia o no. Entonces, ¿qué tiene que ver esa información que están solicitando con eso que buscan esclarecer? Y las dos discusiones están conectadas. Una discusión es la Superintendencia de Industria y Comercio sí tiene la capacidad de hacer esta clase de inspecciones sin una orden judicial, y la segunda, ¿qué es lo que busca exactamente la Superintendencia de Industria y Comercio? Respuesta a la primera pregunta, sí tiene la capacidad de hacer esta clase de inspecciones y esta clase de visitas sin una orden judicial. ¿Por qué? Por una sentencia de la Corte Constitucional que ha sido muy debatida entre los especialistas en el ámbito de la libre competencia en Colombia, que dice que en su condición de autoridad de inspección y regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio puede actuar sin orden judicial para hacer esta clase de inspecciones. Por lo tanto, de acuerdo con esa sentencia, cuestionada, en algunos casos criticada, pero plenamente vigente, y es la Corte Constitucional la que da esa directriz, sí tiene el derecho y tiene la capacidad la superintendencia de hacer esta clase de inspección. Pero, y aquí se une con la segunda pregunta, siempre que se delimite el ámbito de esa visita y el objeto de esa visita y no se desborden los límites del objeto de esa visita. El objeto, como lo recordaba Paula hace un momento, se supone que es averiguar si hay infracciones a la libre competencia para ciertos contratos que ha dado la registraduría. Es decir, la registraduría abre una licitación, se presentan varios proponentes y entonces se termina asignando a uno de esos proponentes. Lo que supuestamente la Superintendencia de Industria y Comercio está investigando es si los contratos que se le han dado a Thomas Gregg & Sons, los mismos de los pasaportes, han sido en condiciones de verdadera competencia o ha habido algún tipo de infracción a la competencia. Se supone que eso es lo que está investigando, pero uno revisa la secuencia de los hechos y no puede dejar de plantear al menos un interrogante. ¿Qué hechos? El 27 de febrero el presidente Gustavo Petro saca un tuit que dice que los mismos de los pasaportes, Thomas Gregg & Sons, son los mismos que manejan información muy sensible de la registraduría y que terminan teniendo no solamente la capacidad de hacer los escrutinios, porque se han ganado un contrato en ese sentido, sino también de tener información de los colombianos, porque se han ganado un contrato en ese sentido. Y cuando el presidente Gustavo Petro pone esos tres signos de interrogación como si fueran un trique, pasaportes,
escrutinios, información de los colombianos, a las pocas semanas, el día 12 de marzo, es decir, apenas 15 días después, la Superintendencia de Industria y Comercio cae allí. Y uno diría, siguiendo la sentencia de la Corte Constitucional, pues si se delimita el objeto de la visita y a eso se limita, pues está todo bien. Ahí es donde vienen los problemas, porque no tendría por qué estar pidiendo para una investigación de libre competencia información sobre el censo electoral, como lo ha argumentado la Procuraduría hipotéticamente. Vamos a ver a dónde llega la Procuraduría, a ver si esta secuencia de hechos es apenas una coincidencia o si verdaderamente aquí hay intenciones que van más allá de lo que permite la ley. Ayer, cuando terminamos la emisión de noticias, sacamos un último minuto y les mostramos al presidente furioso con el ejército porque supuestamente el Clan del Golfo estaba bloqueando las vías de ingreso a Tierra Alta, en Córdoba. Y el presidente dijo, insisto, furioso al ejército, que tenían que despejar a las buenas o a las malas porque él no iba a permitir eso. Bueno, resulta que la información que le dieron al presidente era falsa. Y las personas que estaban bloqueando no eran miembros del Clan del Golfo, eran campesinos que estaban pidiendo atención del gobierno. Indignada está la población de Tierra Alta, Córdoba, con el presidente Gustavo Petro, quien en medio de una de sus habituales reuniones de gobierno con el pueblo en esa región de Córdoba, dio órdenes al ejército por un hecho que nunca sucedió. Todo empezó cuando la directora del DAPRE, Laura Saravia, le pasó un papel con una información que decía que el Clan del Golfo estaba bloqueando las vías de acceso a Tierra Alta, por lo cual, de manera molesta, el presidente, sin verificar dicha información, le dio la orden al ejército de desbloquear inmediatamente la carretera. El general encargado de la zona fue quien recibió el jalón de orejas del presidente. Entonces, aquí dice, el Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente. El ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. Orden del presidente. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo. En tono airado, el presidente seguía insistiendo en que quienes bloqueaban la vía eran miembros del Clan del Golfo. Entonces, general, por favor, dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser. Ese mismo día se conoció que quienes estaban manifestándose en esa carretera no eran delincuentes del Clan del Golfo, realmente eran campesinos de la zona quienes se apostaron en la vía con el propósito de exigir que les hicieran una obra cerca al río Sinú. Pero además pedían que nombraran al rector de un colegio que lleva meses sin una cabeza visible. Cuando los pobladores de esa zona se enteraron que el presidente Gustavo Petro los había calificado de delincuentes del Clan del Golfo, de inmediato reaccionaron y le pidieron respeto. No entiendo el motivo, la razón por qué el señor presidente y Gustavo Petro nos trata a nosotros de paramilitares. ¿O aquí hay alguno de ustedes que sea paramilitar? Nadie. Somos campesinos, luchadores. Que hagan favor y nos respeten. Estamos dando la cara por nuestra comunidad. Al día siguiente, en una nueva jornada de gobierno con el pueblo, el alcalde de Tierra Alta tuvo su turno de hablar ante el presidente Petro. Con voz entrecortada, lo desmintió, diciéndole al primer mandatario que ese mensaje que le pasó en un papel la directora del DAPRE era una mentira. Mire, presidente, nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos acá. Y anoche, presidente, ese anuncio que usted hizo, y antes de anoche usted anuncia algo negativo para nosotros. Y entonces yo llevo 140 días recogiéndome los ministerios y las entidades diciendo que esto es un territorio turístico, cultural, en paz. Y entonces, presidente, con todo respeto, excúseme, ese anuncio nos estigmatiza más. Eso de ayer nos dolió en el corazón. Y yo quiero decirle, presidente, que eso que pasó ayer ahí fue una desinformación.
Pero además el alcalde corrigió al presidente frente a todos los asistentes, diciéndole que la manifestación de los campesinos del día anterior se había adelantado por una vía que el gobierno prometió construirles y que hasta el momento ni siquiera está en proyectos. Ayer lo que había aquí, a escasos 5 kilómetros, era un bloqueo, porque una comunidad no se le ha iniciado una obra sobre la bancada del río Sinú, vía Valencia. Ellos ayer pararon resistiendo y reclamando que esa obra no ha iniciado. La reacción inmediata del presidente Petro fue preguntarle en voz baja a su directora de DAPRE sobre la información errada que ella misma le había pasado en un papel el día anterior. Mire, mire, informar a un presidente de la República es una de las labores más delicadas que hay. Yo estuve en ese cargo. Y la responsabilidad que uno tiene cuando le pasa una información al jefe de Estado es suprema. Usted tiene que verificar, reverificar y recontraverificar. Y en un cargo de estos usted tiene la potestad de llamar a quien tenga que llamar, al propio general, para confirmar que la información es real. Dice el presidente que la fuente de la información son las fuerzas militares. Ahora, si las fuerzas militares le dan información errada, pues ¿con quién más verifica uno? El presidente no tiene nada que ver en esto, porque a él le pasan información y con base en esa información da las órdenes que tiene que dar, que son órdenes correctas, porque eso es lo que le informan al presidente. Si al presidente lo desinforman, es culpa de quien lo desinforma. Esa es la responsabilidad. Pero con la información como se le dan al jefe de Estado, pues reaccionó bien, No, claro. pero resultó ser falsa. Sí, no, sin duda aquí fue pues una equivocación que cometió el presidente, literal, sin querer No queriendo. es el presidente. Por eso No le digo, es el sin querer presidente. queriendo. Fue una información que a él le pasaron, pues si él estaba ahí en la calentura del momento, pues él reaccionó. Además, si hubiese sido verdad, estaríamos diciendo el presidente reaccionó como tenía que reaccionar, Claro. era llamando a recuperar el orden. Me conmovió mucho también escuchar al alcalde de Tierra Alta, ¿no? Ya Pues claro, porque le es dice, estigmatizada. presidente, mire, llevamos años aquí tratando de como cambiar la imagen que tenemos y todo esto que usted dijo, y estaba realmente él muy conmovido. Yo lo que creo es que en estos temas operativos, las oficinas de comunicaciones, quienes se encargan de informar al presidente, tienen que tener unos protocolos de verificación mucho más efectivos, porque exponen al presidente Claro. y su credibilidad ante la gente. Claro. Porque la reacción del presidente ayer, insisto, fue adecuada, era lo que había que hacer, pero la información era falsa. Una reacción adecuada que en todo caso contrasta y sorprende con reacciones previas frente a estos hechos. Me refiero a dos cuestiones en concreto. El gobierno ha sido bastante flexible y bastante tolerante con las acciones de los grupos con los cuales o tiene diálogos o pretende emprender diálogos. Acuérdense ustedes que apenas hace unas horas el gobierno decidió que va a tener diálogos nuevamente con el Clan del Golfo, diálogos que se han roto en el pasado ya por justamente los abusos del Clan del Golfo. Pero una vez más se decidió que se van a tener diálogos con el Clan del Golfo. Y la tolerancia y la pasividad del gobierno colombiano frente a aquellos interlocutores, pues ha sido casi que legendaria a estas alturas. Pues vean ustedes cómo el presidente cambia de parecer, tiene una actitud mucho más fuerte con lo que él creía que era un paro y un bloqueo del Clan del Golfo, cosa que llama mucho la atención porque, acuérdense ustedes, los ceses al fuego y los diálogos han sido prácticamente un fracaso total, por lo menos hasta el momento, mientras no haya resultados más concretos. Eso es algo que es digno de señalar, el cambio en la actitud del presidente. Pero lo cierto es que sea la culpa de quien sea, seguramente de Laura Sarabia, pero de Laura Sarabia pasó un papel que seguramente le pasó a alguien más y así podemos jugar al teléfono roto hasta quién sabe dónde, sea la culpa de quien sea, esto salió muy mal para el presidente de la República. Punto número 1. Se fue contra el pueblo. Se supone que estas giras por el Pacífico, por la costa Caribe, por la costa Atlántica, han sido esencialmente la búsqueda de la reiteración y la consolidación del apoyo del pueblo al gobierno del presidente Petro. Imagínense ustedes en ese contexto y con ese objetivo lo que termina diciendo, termina estigmatizando una vez más al pueblo de Tierra Alta y se lo termina reclamando el alcalde de Tierra Alta y termina diciendo que son paramilitares esencialmente, que son miembros del Clan del Golfo.
pésimo, pésimo absolutamente por el lado del presidente, y además termina atacando lo que él tanto ha defendido, que es la posibilidad de que el pueblo se exprese a través de bloqueos o a través de manifestaciones o qué sé yo. Le salió muy mal con el pueblo. Le salió muy mal con el general que estamos viendo allí, le salió muy mal con el ejército, porque el ejército, en esencia, si cumple la orden del presidente, tiene que ir a enfrentarse al pueblo, que es lo que el presidente muchas veces ha dicho que no puede suceder, que las fuerzas de la nación no están para irse contra el pueblo colombiano. Pues vean la instrucción, me sacan a esa gente de allá, además con esa manera tan colombiana de conjugar, de usar ese pronombre me, que dice, a mí me levantan ese paro que se está sucediendo allá. Bueno, mal con el ejército fuera de eso. Y en tercer lugar, termina teniendo fuera de eso, esto no es que a mí me importe mucho y creo que a nadie le importa mucho, pero termina teniendo un pasito atrás con el Clan del Golfo, porque después de la grabación que oímos, dice, qué bonito lo del Clan del Golfo, por una parte se sienta a hablar con nosotros y por otra parte sigue haciendo bloqueos. Qué bonito, pues se equivocó también por ese lado, mejor dicho, no le salió bien por ningún lado, y en realidad pues lo reseñamos, lo destacamos, porque muestra esa fractura en el problema de comunicación, pero también un paso en falso en esa estrategia de ir consolidando bases políticas nuevamente en sus giras regionales. Hablamos ahora del Congreso de la República y las reformas del presidente. Ya quedamos, Paula, en que la reforma a la salud está prácticamente hundida. Sabemos que ninguno de los firmantes de la moción de archivo se va a echar para atrás. Ninguno. Ya les vamos a contar de eso. Ninguno, ni siquiera Norma Hurtado se va a echar para atrás. Pero le quiero preguntar por la pensional, porque la pensional está muy justa en tiempos. Si no se discutía ahora y se aplazaba para Semana Santa, pues se aplazó. Sí, la cosa se está complicando con la pensional porque quedó aplazada para después de Semana Santa. O sea que no le va a alcanzar el tiempo. Pues difícilmente, si uno saca calculadora, la verdad no tienen un panorama como muy alentador al respecto. ¿Qué es lo que pasa? En el Congreso lo que están diciendo es que quieren adelantar sesiones informales, diálogos con los diferentes actores interesados en esta reforma, expertos y demás, y que hasta que eso no suceda, pues no van a seguir adelante con el tema de esta reforma. Pero la crisis ha sido tal que hasta la propia senadora Marta Peralta del Pacto Histórico pues reconoció que no tienen una estrategia clara y dijo que están cansados de llamar al gobierno para que los escuche. La oposición tuvo una nueva victoria en su estrategia de retrasar el debate de la reforma pensional. Con mayorías logró aprobar que se pausara la votación mientras se escucha a actores del sector. Es un triunfo para Colombia que se vaya a escuchar a los expertos. El Pacto Histórico viene mintiéndole a los colombianos, diciendo que esta es una discusión sobre si queremos el subsidio al adulto mayor. Esa es una decisión que depende del presidente y del presupuesto general de la nación. Nada tiene que ver con la reforma pensional. Lo que sí va a hacer es si los colombianos queremos que este gobierno tenga 4.5 billones de pesos más para gastarse en más contratos para youtubers. Es una estrategia para que oigamos a los ciudadanos. Está de por medio del ahorro de los colombianos. Hay una gran cantidad de personas que ha ahorrado un salario mínimo entre 0 y 300 semanas. Esta reforma le quiere devolver esa plata al 0%, no al 3% como sucede hoy. Desde el Pacto Histórico hacen autocrítica y reconocen que por ahora la oposición les va ganando el pulso. No tanto a mí, sino a la bancada del gobierno que está en esto. No hay una estrategia clara, así como la oposición está haciendo sus estrategias, la nuestra no ha sido clara, no ha sido contundente y además también tenemos que basarnos en los escenarios realistas que hoy están en el Congreso de la República. Con este nuevo revés para el gobierno, el reloj empieza a correr en su contra en el Congreso. Yo pienso que precarizar a los más vulnerables no es un triunfo. Eso es lo que es una afrenta a los pobladores de este país que requieren y necesitan una reforma pensional. Por ahora los senadores se irán de reflexión en Semana Santa y después se retomará el debate. Seguimos hablando del Congreso porque hoy apareció un orangután, de esos como King Kong. Varios senadores del Pacto Histórico, la Alianza Verde y la U intentaron hacer una jugadita para presuntamente apartar del debate de la reforma a la salud a los congresistas de la Comisión Séptima. ¿Cómo le parece? La propuesta pretendía que se creara una subcomisión entre voceros de partidos políticos para concertar no solo la reforma a la salud, sino también la laboral, la política y un marco jurídico para la paz. Hágame el favor. La proposición fue retirada ante la alerta de varios congresistas. Respeto a los senadores que han firmado esa proposición.
respeto por los senadores que integramos esa comisión, que representamos diferentes ideologías, posturas políticas, regiones. Quiero reafirmar que los 8 senadores que firmamos la ponencia de archivo nos mantenemos firmes y vamos a continuar defendiendo el derecho a la salud y la vida de los colombianos. Y mientras tanto, finalmente fue radicado el concepto de aval fiscal de la reforma a la salud, ese que tanto se pedía. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el sistema que propone el gobierno costaría 105 billones de pesos en 2025. Actualmente son 91,3 billones de pesos los que se destinan de presupuesto para el sector salud, por lo que el monto aumentaría casi 14 billones de pesos para el próximo año. Solamente la atención primaria en salud, uno de los puntos clave de la reforma, costaría 18 billones de pesos en 2025 y 32 billones de pesos en 2033. Óigame, hágame el favor el orangután. O sea, ¿usted había visto a King Kong? Sí. La isla de Kong. ¿Se vio la película? Esto es como King Kong, Godzilla, o sea, todos juntos. O sea, metieron en una sola, iban a quitarlos de la Comisión Séptima y metían todas las reformas. ¿Qué tal? Una subcomisión. ¿Qué tal? Bueno, se la pillaron y la agarraron. Tremendo, ¿no? Sí. No, han intentado todo, recusarse mutuamente, mejor dicho, aquí ha pasado de todo. Pero uno se pregunta si con este panorama incierto que están presentando las reformas en este momento, porque bien lo decía la nota de Cintia, se van a reflexionar en Semana Santa, no sabemos mire, qué tanto reflexionan. Yo sí le digo una cosa, en Semana Santa no va a pasar nada con la reforma de la salud. Hoy usted y yo estuvimos pues esa se ve, sí, en una conversación importante, la señora Norma Hurtado no se va a echar para atrás. Ese voto no se va a cambiar. Que era el único voto que estaba ahí como que sí con sa, ese no se va a echar para atrás. Los otros son firmes. Esa reforma está muerta. Pero se pregunta uno si entonces eso va a radicalizar más al gobierno al ver que las reformas pues como que no encuentran una salida, o si por el contrario van a decidir el camino del consenso, que es el que tanto están pidiendo. Pero es que, Paula, si se van por el lado de las leyes no pueden, porque no es legal. Sí, de acuerdo. Bueno, tengamos presente el bosque en primera instancia. Estas sesiones del Congreso se acaban en junio y puede ser que se pidan unas sesiones extras que le permitan al gobierno ganarse unos días más, pero no unas semanotas más. Por lo tanto, las semanas están contadas. ¿Para qué? Para que la reforma pensional tenga 3 debates y para que la reforma a la salud, bueno, que la reforma pensional hipotéticamente sea aprobada en 3 debates, es lo que se necesitaría, y que la de la salud sea aprobada en 2 debates. En este caso, estamos hablando de unos debates que van bastante lentos. ¿Qué sucede si se llega a final de junio y eso no ha sucedido? Se hunden, es decir, le tocaría al gobierno volver a empezar con proyectos nuevos, volver a hacer 4 debates, volver a meter por comisiones de Cámara o de Senado, dependiendo de cuál sea el caso. Muy bien, en ese contexto, con tan pocas semanas, ustedes ven la reforma a la salud, por una parte, como lo estábamos diciendo aquí, la gran novedad es que quienes están en contra en la Comisión Séptima del Senado dicen no vamos a cambiar el voto, no vamos a cambiar de ninguna manera lo que estamos pensando. ¿Y cuál es el recurso que tiene el gobierno por el momento? Acuérdense que hay 3 de esos senadores que están recusados porque argumenta el gobierno que las EPS en algún momento les financiaron campañas o les financiaron actos o qué sé yo, y que eso impediría que ellos fueran unos senadores que estuvieran en condiciones de votar por el proyecto del gobierno. Vamos a ver si esas recusaciones funcionan o no, porque entre otras cosas las evalúa una comisión de ética en las que tiene mayoría el gobierno, entonces por ahí el caminado puede no ser tan bueno. La otra noticia de la reforma a la salud, del aval fiscal. Lo más llamativo de esto es que si el Ministerio de Hacienda presentó finalmente el aval fiscal, todas las veces que había dicho anteriormente que ya el aval fiscal estaba presentado, pues era falso, porque finalmente lo presentó el aval fiscal, por lo tanto no lo había presentado. Punto número 1. Y punto número 2, Paula nos dio las cifras para el año 2025. En las cuales los costos de la reforma son 105 billones de pesos, los ingresos serían 102 billones de pesos. El problema es hacia adelante, años posteriores. ¿Por qué? Porque esa reforma a la salud, como está estructurada, no tiene controles a los gastos. Acuérdense ustedes que incluso en algún momento se ha discutido que podrían terminar aprobando todas las facturas que le llegue a la ADRES solamente auditando un porcentaje mínimo de esas facturas, alrededor del 20%, el 80% restante nadaría perfectamente. Entre tanto, en la reforma pensional, ustedes han visto lo que ha sucedido, y es que con el afán de tener 3 debates, ¿qué termina sucediendo?
El senador David Luna dice, hagamos una sesión informal, es una proposición, con la participación de los principales afectados, los fondos de pensiones, los gremios, los académicos que no son afectados pero sí tienen cosas que decir, etcétera, etcétera. Y se termina votando favorablemente esa ponencia, se termina votando 47 contra 35, para que nos vayamos haciendo una idea de cómo están las fuerzas allá adentro cuando el reloj va avanzando y avanzando. Quiere decir que el 2 de abril vuelven y arrancan, pero con una sesión informal que se puede tomar no sé cuántos días, oyendo a tantos actores, lo que le termina ahogando el tiempo a la reforma pensional. ¿Qué pasará? Pues yo creo que el gobierno tiene su propia sensación, porque de lo contrario no habría lanzado la idea de una constituyente que dice que para salvar sus reformas, entre otras cosas.